Ok, ahora sí, equipo. Entonces, esta es la continuación, la segunda parte de nuestra sesión de plan de trading. Ok, la semana pasada estuvimos hablando sobre ejemplos y diferentes conceptos que eran necesarios para poder entender toda esta parte de el plan, ¿verdad? Hablamos de que el plan consta de muchas herramientas y conceptos, ¿verdad? No es solamente tener un Excel ahí y poner unos numeritos, no, va mucho más allá de eso. Y para eso empezamos a hablar de varias de estas herramientas. Hablamos de cómo calcular los intereses, ¿verdad? Tanto de forma simple como de forma compuesta, que el interés es básicamente eso que yo me quiero ganar en las inversiones. También hablamos de estos conceptos que son vitales para poder comprender lo que vamos a ir hablando, que son los puntos, los pips, el lotaje o el lote, ¿ok? Y finalmente hicimos algunos ejemplos con calculitos para cálculo de pips en divisas, ¿ok? Entonces, siguiendo sobre esa línea, hoy vamos a hacer, bueno, también les dejé una tareita que ahí varios la hicieron y la hicieron súper bien. Entonces quiere decir que el concepto y todo pues fue explicado con claridad y pues quienes lo hicieron lo comprendieron, ¿verdad? Entonces ahí recalco la importancia de ir haciendo los ejercicios porque es la única manera de que podemos comprobar que sí estamos entendiendo. Porque aquí muchas veces ustedes me dicen que sí, ¿verdad? Y yo pregunto si me entendieron y me dicen que sí, pero a la hora de hacerlo ya son otros 100 pesos. Y ahí pudimos ver, ¿verdad? Un par que en efecto tenían dudas o estaban aplicando algo como no era, pero se pudo corregir. Entonces, eso es lo importante. Ok, ahora entonces vamos a hablar de un ejemplo para índices sintéticos. Si usted se conecta hoy por primera vez, yo lo invito a quedarse porque esta información en algún momento le va a resonar, le va a hacer clic y va a ser mucho más fácil su proceso. Si no se conectó la semana pasada, ¿verdad? Muy probablemente ahorita ya le estoy hablando en chino. Sin embargo, siempre mi recomendación es conectarse y tener la mejor disposición, la apertura de mente y de corazón para ir captando la información. Si es necesario, apunte todo lo que tenga que apuntar, este, y después, cuando sea su momento de ver este contenido, lo va retomando. Porque como les comentaba la semana pasada, todos van en una etapa diferente del proceso, ¿verdad? Sin embargo, la gran mayoría vamos a llegar, o bueno, todos deberíamos llegar a este punto, que es hacer nuestro plan de trading. Sin nuestro plan de trading, estamos fritos. Entonces, repito, si usted no ha visto la clase anterior o está empezando hoy y está, como decimos aquí, detrás del palo, no se preocupe, quédese, yo le aseguro que igual esto le va a servir y más adelante nos ocupamos de entender cuando sea su momento en el proceso. ¿Está bien? Entonces, pónganme por favor ahí un 8 si estamos listos para arrancar, si estamos con la mejor actitud y con la mejor energía para mostrarles lo que tengo hoy. Y bueno, no duden en escribirme, en decirme si no se escucha, si voy muy rápido, lo que sea. ¿Está bien? Ok, entonces, vamos a hacer un ejemplo para el mercado de índices sintéticos. Sin embargo, para eso es necesario e importante que conozcamos otra información que les tengo por acá. A diferencia de las divisas, cada índice tiene su propio lotaje mínimo, ¿verdad? Anteriormente vimos que en las divisas yo puedo determinar un lotaje mínimo, ejemplo el 0,01, y ese lotaje utilizarlo para todas las divisas porque de forma muy general, utilizando ese lotaje, cada uno de mis pips va a valer lo mismo. Sin embargo, en los índices sintéticos, cada índice tiene su lotaje mínimo.
Algunos se comparten, pero también hay otros que son diferentes. Para eso, entonces acá se los escribí, ¿verdad? Acá les escribí. Acá puse Boom y Crash porque toda la serie Boom y Crash, a excepción de los 300, utilizan el lotaje mínimo de 0.20. ¿Ok? Entonces Boom 300 utiliza un lotaje mínimo de 1, el Crash 300 un lotaje mínimo de 0.50 y acá vienen otras familias de índices como el STEP que utiliza un lotaje de 0.10 y los volatilities, ¿verdad? Que tienen, ejemplo, 0.50, 4, 0.01 y por acá se repite el 0.50. Ahora, acá sucede también otra diferencia. Nosotros podríamos decir que en los sintéticos el tema, ¿quién recuerda lo del valor asignado por PIC de la semana pasada? ¿Quién recuerda eso? ¿Quién recuerda que hablamos de que cada tamaño o que cada lotaje me asigna un valor a mis pips? Y que al utilizar el microlote, que es el más recomendado para nosotros, teníamos un valor de 10 centavos por dólar de forma generalizada para cada pip. ¿Quién recuerda eso? Pónganme un yo en el chat, por favor. Ok, ahí veo varios. Ok. En los sintéticos va a suceder exactamente lo mismo. El punto que podríamos decir fácil o trampa, digo yo, es que el lotaje mínimo muchas veces me va a indicar cuál es ese valor asignado. Eh, ¿Por qué? Porque eso está relacionado a algo que se llama tamaño del contrato. Y en la gran mayoría de índices, perdón, como ustedes ven acá en esta lista, el tamaño del contrato es de $1. Entonces, si esto dice que yo estoy usando 0.20 de $1, yo me estaría ganando o el valor de cada punto que se mueva ese índice es de 20 centavos. ¿Sí? Matemáticamente o dicho en una fórmula sería el lotaje mínimo que yo voy a utilizar por el tamaño del contrato, que en este caso, para estos ejemplos de Boom y Crash, sería 20, el volumen mínimo o lotaje mínimo, por 1, que es el tamaño del lote. Eso me da fácil y sencillamente 20 centavos de dólar. ¿Sí? Confírmenme si hasta aquí vamos. Pónganme un 5, pónganme un 5 si me expliqué con eso. Ok, excelente. Hay, hay una excepción dentro de los índices sintéticos que es el STEP, ¿verdad? El STEP tiene un tamaño de contrato de $10. Entonces, ¿quién se anima a hacer ahí la formulita y decirme cuánto valdría cada uno de los puntos que se mueva en el step utilizando el lotaje mínimo? ¿Quién se anima ahí? Me pongan en el chat. ¿Cuánto sería? Nadie. No, está difícil. Están haciendo ahí la matemática. Ok, genial. Exactamente. $1. ¿Verdad? Entonces, este, quizá en el STEP no podamos aplicar ese principio de que el lotaje me dice cuánto va a valer cada pip, ¿verdad? Pero esa es como una forma de verlo.
Ahora entonces, retomando el ejemplo que veníamos con el 3%, en este caso de ganancia, que me representa $3 de los 100 que yo voy a invertir como capital, yo tengo que hacer esta otra cálculo matemático para poder encontrar la cantidad de puntos a la que es equivalente. Entonces, si ustedes ven, es la misma fórmula anterior. La meta en dólares, o sea, lo que yo establecí que me quiero ganar, dividido entre el valor asignado a ese lotaje, ¿verdad? Que en este caso serían los 20 centavos de dólar. Que me coincida con el lotaje, como les digo, es porque así nos dan las matemáticas, pero eso no es ley. De hecho, en otros índices como los bursátiles tampoco aplica y en otros tipos de índices sintéticos que no serían o sea, que no son tan utilizados. ¿Ok? Entonces, basándome en el Boom 1000, que era como el que estaba usando de ejemplo, los $3 que tengo dividido entre los 20 centavos que me dio este calculito, quiere decir que mi objetivo son 15 puntos, ¿sí? 15 puntos igual $3 utilizando un lotaje de 0.20 para el Boom 1000, Crash 1000, Boom 500, Crash 500, los 600 y los 900. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Pónganme, pónganme ahí si bien o mal o perdidos. Ah, bueno, súper. Excelente. Esa me alegra más todavía. Genial. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿por qué es que yo necesito toda esa información? ¿Por qué es que yo necesito saber todo eso para mi plan de trading? Justamente porque era lo necesario para poder establecer nuestras metas, ¿cierto? Es decir, yo tengo que saber cuánto es lo que quiero ganar, hacia dónde me voy a dirigir. Y normalmente ustedes tienen las siguientes preguntas. ¿Cuántas señales tengo que copiar? ¿O cuál TP es el que tengo que usar? ¿Cuántas operaciones tengo que abrir? Entonces, ¿de qué va a depender la respuesta a esas preguntas? De mi meta, de la meta que yo establecí. Entonces aquí cambia un poquito el escenario. Digamos que vamos a tener una meta de 6%, es decir, $6 de 100 de capital diarios. Si hablamos de divisas, eso quiere decir, como el euro dólar, quiere decir que es una meta en pips de 60 pips, ¿sí? Hasta aquí los que estuvieron la semana pasada ya sabemos cómo calcular estos 60 pips, ¿cierto? Y para un índice sintético, como por ejemplo el BUMIL, representaría estos $6, 30 puntos, que se calcula así como se los acabo de mostrar. Metan dólares entre el valor asignado, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un ejemplito, ahora sí como más a la realidad. Esto es una señal de nuestra plataforma InTrade. Si usted todavía no está en la parte de las plataformas, pues tranquilo, no se estrese, no se preocupe, ya vamos a llegar ahí, ¿verdad? Esto es para ejemplificarles a ustedes de mejor manera esta explicación. ¿Ok? La pregunta que yo me tengo que hacer entonces es con la siguiente pregunta. ¿Ok? Ya tengo mis metas, ¿sí? Ya sé cuánto es lo que yo quiero ganar, tanto en porcentaje como en cantidad de dólares, como en cantidad de pips, en este caso. Toda esa información es lo que hemos venido construyendo. Hasta aquí, ¿alguien puede decirme si tiene claro esos 3 puntos? O sea, me refiero a cómo los hemos ido obteniendo, ¿sí? Pónganme un 5 los que sí y un 1 los que no, para ver cómo estamos. Ok, ok, ahí veo bastantes 5. Entonces,
Quiere decir que vamos bien. Ok, entonces la siguiente pregunta que tengo que hacerme es ¿cómo alcanzo esas metas? ¿Verdad? Porque parte de un plan, recordemos, es planear ese paso a paso para conseguir un objetivo. Entonces, basado en esta señal, yo puse aquí diferentes escenarios, que esto va a contestar a la pregunta, ¿cuántas operaciones tengo que abrir o cuántas señales copio? Yo prefiero no verlo en cantidad de órdenes, de operaciones o de señales, como quieran llamarles. ¿Por qué? Porque todo eso va a depender del manejo que yo le dé a mis herramientas, a mis señales, a mis operativas, etcétera. Entonces, si nosotros exploramos aquí un poquito esta señal, bueno, el profe nos da un stop loss de 16 pips, nos da un TP1 de 16 pips, un TP2 de 32 pips, un TP3 de 48, un TP4 de 64 y un TP5 de 80. Y muy probablemente nosotros encontremos patrones en las señales del profe Sebastián, que eso va a ir facilitando también la construcción de este plan. ¿Por qué? Porque toda esta información, chicos, todos estos números, nosotros los vamos a tener que tener claros antes de proceder a tomar una señal. Por eso es que hacemos el plan, porque yo no puedo ponerme cada vez que llegue una señal, hacer todos los cálculos, a sumar, a restar y decir, porque ahí se me fue la oportunidad, ¿verdad? Por eso todo esto tiene que estar planeado en el plan, valga la redundancia. Y tienen ustedes que hacer el esfuerzo por conocer sus números. ¿A qué me refiero con conocer sus números? Si yo pregunto aquí, no sé cuántos años tienen, pues todo el mundo sabe cuántos años tiene, ¿cierto? Estaría muy raro alguien que no sepa. Que unos queramos hacernos los locos son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero todos sabemos cuántos años tenemos. Perdón. O otro tipo de características físicas, como que yo diga cuánto miden, ¿verdad? ¿Cuál es su estatura? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es su número de teléfono? Eh, ¿Cuántos hijos tienen? Todo esos son números que ustedes conocen porque conviven con ellos todos los días y los conocen, ¿cierto? En el plan de trading sucede igual. Nosotros vamos a tener que conocer nuestros números. Si yo no conozco mis números, si llega alguien, eh, el profesor Sebastián Márquez, top de tops, crack de cracks del trading, y le pregunta a usted, ¿cuál es su meta diaria, semanal, mensual, en cantidad de pips, en porcentaje, en dólares, y usted no sabe responderle? Se imagina, ya estamos, como dicen, MFT. Entonces, chicos, hay que hacer ese esfuerzo por conocer nuestros números. Claro, si es algo que yo trabajo todos los días y constantemente le estoy dando revisión, seguimiento, llevo mis bitácoras, hago mis cierres de caja, obviamente los voy a conocer. Si alguien no conoce sus números, simplemente es porque ni siquiera los ha planeado y mucho menos les ha dado seguimiento. ¿Está bien? Entonces, yo planteé aquí cuatro escenarios de cómo yo podría alcanzar esos 60 pips basándome en esta señal o en señales del profesor Sebastián Márquez, ¿verdad? Que siguen cierto patrón. La primera opción sería que yo copie dos señales al TP2, es decir, que a mí me llegó esta señal y yo decía copiar el TP2. Simplemente espero que llegue otra señal y si aproximadamente también tiene un TP2 de 30, 32 pips, la copio. Ahí, si ambas señales se ganan, estoy cumpliendo con mi meta de 60, ¿sí o no? Sí, ok. Otra opción o otro posible escenario es que yo copie el TP4. El TP4 me da de una vez de ganancia 64 pips
Y claramente todos diríamos en nuestra lógica que esa es la opción más fácil, más sencilla y que para qué me voy a complicar más de eso, ¿verdad? Sin embargo, recuerden que el trading también es un juego estadístico, probabilístico. Y entre más grande sea mi TP, menos probabilidades tiene de alcanzarse. Entonces es un detalle que yo voy a tener que tener en cuenta también para tomar ese tipo de decisiones. Existen herramientas y estrategias que podemos utilizar también para poder hacer trading un poco más efectivo en caso de que yo decida usar TPs grandes, pero ya eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque si no sería demasiada información para hoy. Pero, pero bueno, digamos que si el profesor Sebastián tiene una excelente tasa y yo veo que normalmente él se le cumplen los 5 TPs, yo podría también considerar que entonces con el profesor Sebas, yo voy a copiar el TP4, que es el que me ayuda a mí a cumplir mi meta. ¿Ok? Hay un paréntesis porque es algo que sucede mucho y creo que acá se puede malinterpretar porque no escribí el resto. Es que no es tan recomendado como que yo copie dos veces la misma señal utilizando en este caso el TP2. Eso se llama twin trade o gemeliar. No es tan recomendado y ya más adelante les voy a explicar por qué cuando hablemos de la parte del riesgo. ¿Ok? Em, Después puse como posible escenario 48 en este caso y esperar otra señal en la que pueda tomar un TP de 10 o 12 pips para sumar mis 60. Sí me voy dando a entender con esto, chicos, de los escenarios. Es como que yo ponga Waze ahorita y le ponga un destino. Los que manejan más que yo sabrán que Waze da tres rutas más o menos que usted puede seguir. Me dijo una vez un Uber, la mala, la que no sirve y la más mala. Espero que en este caso de nuestro plan de trading no sea así, pero lo que hoy es que nosotros tenemos diferentes caminos para poder llegar a un punto, a un destino. ¿Cuál camino yo use? Eso es indiferente y depende más de mis circunstancias, ¿verdad? Si yo, ejemplo, que yo nunca he manejado, me monto por primera vez y pongo Waze y Waze me dice, esta es la ruta más segura o más estable o más popular, no sé cómo será, y probablemente yo le haga caso a esa ruta. Si hay alguien que tiene más experiencia en la calle y conoce caminos y conoce atajos, probablemente busque otra ruta. ¿Sí me estoy dando a entender con esta analogía? No quiere decir que si yo copio dos señales al TP2 esté bien y Mile copia una señal al TP4 está mal, ¿verdad? No quiere, no, no. Eso depende siempre de nosotros. ¿Ok? Ahí vi una pregunta de Mile, déjenme ver, dice. No se sabe, Mile, ese es el detalle. Nosotros no sabemos cuándo nos va a llegar una señal. Entonces, también por eso recuerdan que en la primera clase hablamos de que es importante planificar mis horas de trading, mis sesiones operativas. Ejemplo, esta señal del profe Sebas se mandó a las 11:50 de la mañana, digamos. Entonces, puede ser que a estas horas, que son las 8, a mí no me haya llegado otra señal, pero hay una sesión operativa. Entonces, nosotros vamos a planear, ¿verdad? Conectarnos a esa sesión operativa, ¿sí? Entonces, es mucho, ¿porque tengo que planear todo? Justamente para saber qué decisiones tomar y que no me agarre ahí sobre la marcha y yo no esté improvisando, porque si no, estoy improvisando también con mi dinero. ¿Ok? Y bueno, el cuarto escenario que puse fue copiar tres señales que tengan un TP aproximado de 20 pips. Entonces, por ejemplo, si hoy Sebastián hubiera enviado dos señales más,
yo perfectamente pude haber copiado TP1, TP1 del GBP-USD, TP1 del euro-dólar y TP1 del NZD-USD. Y que ambos me dan en promedio esos 20 pips, 16, 20 pips. Ahí ya tengo mis 60. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no tengo tres señales de 20 pips cada una en el TP1? Yo tengo que tener las herramientas, la planeación para saber qué decisiones tomar. Ok, ya casi veo el chat, chicos, creo que ahí me están escribiendo. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el mejor escenario para mí? Bueno, primero, mi disponibilidad de tiempo. ¿A qué me refiero? Si ustedes son personas, por ejemplo, que una vez que entran al trabajo, ya no pueden volver a ver su teléfono, entonces yo recomendaría, ¿verdad? Buscar ganar STP en la menor cantidad de operaciones, perdón, buscar ganar esa meta en la menor cantidad de operaciones posibles. Si sucede o no sucede, nosotros no lo podemos saber, pero por eso, insisto, tengo que tener planeado para saber qué decisión tomar en caso de que no. La decisión a tomar en caso de que sí es simple y sencilla. No opero más. Si yo cumplí mis metas, no opero más. Ahí se cierra el día, ahí se cierra la caja. ¿Ok? Dice mi aversión al riesgo. ¿A qué me refiero? Si yo no tengo problema en dejar una operación correr ahí hasta que se alcance el TP4, que fue lo que yo puse, pues todo bien por mí. Esa es una opción para mí. Hay personas que no pueden con que una operación esté abierta 5, 10, 15 minutos y la ven subiendo y bajando y subiendo y bajando y se ponen rojo y se ponen azul y ya les da ansiedad, se quieren jalar el pelo, se comen las uñas, ¿verdad? Entonces también, si eso va a ser un dolor de cabeza para mí, si eso va a ser un problema para mí, entonces yo busco otro escenario, como por ejemplo, ¿cuál? En el que se cumpla más rápido, en el TP1. Me voy dando a entender. Pero todo esto, chicos, son cosas que ustedes pueden conocer solo cuando están haciendo. Y son cosas que son individuales, que se descubren en el camino. Por eso yo les decía la semana pasada que el plan de trading y hacer trading en general es como criar un hijo. Solo cada papá sabe qué es lo mejor para su hijo, aunque todo el mundo le dé recomendaciones y aunque todo el mundo diga, haga esto, haga aquello, haga lo otro. ¿Ok? Bueno, dice mi capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque conforme ustedes vayan avanzando, ustedes también van a tener la capacidad de poder entender qué es lo que está proponiendo el profe. Y si ustedes ven ciertos criterios y le ven potencial a la señal, podrían perfectamente elegir tomar un TP más largo. Si hay criterios que a ustedes no les da confianza o que no ven, ¿verdad? Como ejemplo, que manden una señal muy cerca de la hora del cambio de sesión. El cambio de sesión significa baja volatilidad, los mercados se ponen más lentos, entonces puede ser que no llegue al TP, o puede ser que tarde mucho, o puede ser que se voltee la dirección del mercado y entonces ahí yo podría decidir mejor no tomar la orden, esperarme otra señal, etcétera. Pero insisto, todo esto que yo estoy diciendo lo van a saber ustedes conforme van avanzando. No es como en una clase que nos diga, esta es la lista de cosas que tienen que chequear para saber si se toma o no una orden o para ver si tiene potencial o no. Eso es el criterio propio que se va a desarrollar. Y dice mi personalidad y mi paciencia. Es más o menos lo que les decía ahorita sobre mi aversión al riesgo, ¿verdad? Hay personas que no pueden, ¿verdad? No tienen como esa sí, paciencia para simplemente copiar la orden y dejarla hacer. Al fin de cuentas, el experto me dijo lo que yo tenía que hacer, yo le hago caso. Sí, hay personas que no, hay personas que sí,
Entonces ustedes tienen que ir conociéndose. Confírmenme entonces, porfa, si queda claro esta parte de cómo lo alcanzo, porque esta para mí es una de las partes más importantes y es la que menos hacen. Yo les pregunto, ajá, ¿y cómo vas a hacer para conseguir tu meta? No sé, copiando señales, ajá, ¿cuántas señales? ¿O cuáles señales? Más que señales, yo recomiendo se fijen en cantidad de pips, insisto, ¿ok? Voy a ver aquí un momentito lo que me están escribiendo. Dice, ok, esa de Mile ya la contesté. Sí, en este caso esa señal que está ahí de ejemplo es una compra. Creo que lo de Eli también lo contesté con esta última parte de que depende la elección del escenario. Dice Erika, si yo planeo una hora que no sirve o que el mercado está malo, por decirlo así, como a qué cómo sé a qué hora está buena la cosa. Eso también es algo que se va, que se va uno acoplando. De hecho, siempre Billy dice, para, para un buen trader no hay mal hora. ¿Verdad? Simplemente hay momentos en los que el mercado no se presta y pues nosotros también en toda la parte de psicotrading, que es parte de nuestro plan de trading, tenemos que ser capaces de aceptar y asumir esas cosas. Habrá días en los que el plan no se pueda cumplir por X o Y circunstancias y eso también está bien. Es mejor nosotros decidir las cosas de manera consciente y porque están planeadas, perdón, e insisto, no solo porque fue lo que se me atravesó en el camino. Al fin de cuentas, el plan de trading son las reglas del juego y yo no puedo salirme de esas reglas. Cuando se juega fútbol hay un reglamento que se tiene que seguir para que un partido surja y se desarrolle de la mejor manera, ¿cierto? Sin embargo, siempre hay cosas que suceden como que aquel tiró un taco o cosas así por el estilo que se salen del formato, pero hay un reglamento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo o en este caso el encargado? Apegarse al reglamento y tomar decisiones de acuerdo al reglamento, ¿sí? Entonces, al fin de cuentas, ese es el objetivo del plan de trading. Dice, ¿qué pasa si copio la señal más tarde de lo que la mandó el profe? Eso depende de muchos factores. Eso es como para una sesión de preguntas y respuestas y copiar señales. Si me pongo a explicarlo aquí, ya no me da chance. Dice TP1 a lo seguro al comienzo. Pues sí y no. Eso también es un tema de manejo del riesgo, entonces ya casi lo vamos a ver. Dice Sammy, si soy, dice Mile. Entonces, en este caso, mi mejor opción sería el TP4 que me da los 65, los 64 pips de una vez. Si vos consideras que es así para vos, Mile, está súper bien. Ok, ahora, entonces, según este ejemplo que les dejo acá, es otra señal, es un índice, es el Boom 1000 y puse como meta $6 que equivale a 30 puntos. Hablando de la parte de ganancias, entonces, ¿cómo alcanzaría yo mi meta? ¿Qué escenario proponen ustedes para yo alcanzar mi meta? Aquí hay una observación y es que por el lenguaje de la plataforma lo dicen pips, no en puntos. Estos son 50 pips, 100 pips, 150 pips y 200 pips. ¿Ok? Entonces, según eso, según esa información, ¿qué escenario tendría yo para alcanzar mi meta de 30 puntos? Exactamente, Ali. Ahí tienen un consejo de la voz de la experiencia. ¿Ok? ¿Quién me dice algo? Esa está muy fácil.
Exactamente, ¿verdad? Como dice Ale, con el TP1 es mucho más que suficiente. Mi meta eran 30, me están ofreciendo 50, ya yo no tengo nada más que pensar. Entonces, insisto, ven por qué es importante conocer y tener mis números, porque claro, ahí más de uno diría, hijo de puña, 200 puntos. Si yo hago las matemáticas, ¿cuánto me voy a ganar con esos 200 puntos? Lo que pasa es que entonces ya ahí estoy irrespetando mi plan de trade, ¿verdad? Ahora, pero alguno puede estar pensando, "Dey, pero son 50, igual no está respetando la meta". Sí, pero es algo a lo que llegamos como por rebote, por defecto. No es que yo tome la decisión consciente de irrespetar mi plan. Me explico. Asimismo puede suceder al contrario. Por ejemplo, yo pensando en la manera, o sea, pensando en mí, mi ejemplo y mi plan. Acá yo preferiría más tomar este TP3 y quedarme con los 48 pips que buscar otra señal o buscar un TP más grande. Yo, porque eso es lo que yo haría. Entonces, pero son 48, todavía le faltan 12, ¿sí? Hay días que vamos a ganar más, hay días que vamos a ganar menos. Entonces ahí ustedes pueden ir, ¿verdad? Tomando esas decisiones, insisto, de acuerdo a los números que han planeado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta todo esto de las metas y definido, vamos a hablar de otra herramienta, que es la gestión del riesgo. Aquí a mí me parece importante separar que son como dos conceptos aparte, pero que van de la mano. Una cosa es el porcentaje de riesgo que yo defina o esa meta de pérdida, como le puse yo, aunque suene raro, pero es lo máximo que me puedo permitir perder. Es decir, que si fueran pérdida, yo quiero y puedo y debo llegar hasta ahí, hasta ese punto. Y otra cosa es la gestión del riesgo, es decir, cómo yo manejo ese porcentaje, qué decisiones tomo para gestionar o para manejar, como dice aquí, administrar o dirigir ese porcentaje. Entonces aquí les puse la definición de gestionar. Dice, ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de un proyecto o iniciativa. En este caso, de nuestro porcentaje de riesgo. ¿Sí? Queda clara como la diferencia y la relación a la vez entre el porcentaje de pérdida y la gestión del riesgo o de ese porcentaje. Confírmenme, porfa, con un 8, si queda claro esa pequeña diferenciación. ¿Por qué? Porque hay veces también creemos que la gestión del riesgo es decir, ay, yo voy a perder 3%. Eso no es la gestión del riesgo. Ese es nuestro porcentaje de pérdida que hemos establecido. Ok, entonces hay dos conceptos y dos conceptos que son los que me van a ayudar a mí a gestionar ese riesgo. En este caso, el stop loss y un lotaje adecuado. Entonces vamos a ir viendo la relación entre todo esto. Siguiendo el ejemplo del 3%, dijimos, ¿verdad? Que para una divisa, ejemplo, serían 30 pips y para un índice sintético como el 1000 serían 15 puntos. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a seguir usando las señales para poder explicarme. ¿Cómo alcanzo yo la meta de perder 30 pips? A través del stop loss, porque el stop loss es el que me determina cuánto yo podría perder. ¿Sí? Pónganme ahí un sí, si me expliqué con esta sección, porque ocupo que vayan así, amarrando todo para, para comprender al final. Ok, entonces, ejemplo, en esta señal dice que teníamos un stop loss de 16 pips. Sin embargo, yo establecí que mi meta eran 30 pips. Quiere decir que esto funciona como una barrita de vida de videojuego. Esa es como
la analogía que les traigo. Al principio está llena, ¿verdad? Con los 30 pips por cada señal, por cada orden, por cada operación y la cantidad de pips que yo arriesgue en el stop loss y se pierda, yo voy perdiendo de esa barrita. A mí se me va gastando esa barrita. Entonces, en este caso, si yo copio esta señal que tiene 16 pips de stop loss, yo estoy gastando 16 pips de mis 30, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿puedo o no tomar la señal? Para saber si sí, yo me preguntaría, ¿el stop loss tiene una cantidad de pips que me puedo permitir perder? En este caso sí, ¿cierto? Porque el máximo que yo puedo perder son 30 y esta señal tiene 16. Ok, check. Quiere decir entonces que incluso a mí me quedarían 15 pips de margen, que si con lo primero que estábamos hablando yo no pude conseguir mi meta de ganancia, todavía puedo arriesgar una señal más, ¿verdad? Porque entonces eh, viene la señal, yo la copio, se pierde, perdí 16 pips y ahora ¿qué hago? Todavía tengo que conseguir mi meta, sea la de ganancia o la de pérdida. Eso sí, ¿verdad? Está muy raro que podamos alcanzar las dos al mismo tiempo, o la de meta, o la de ganancia o la de pérdida. Ok, entonces yo digo, bueno, tengo un margen de 14 pips en este caso para tomar otra señal. Si se gana, estoy ahora más cerca de conseguir mi meta de ganancia, ¿cierto? Si se pierde, listo, agoté mi vida, agoté mi barrita de vida. Ya yo no puedo operar más por hoy, apago y me acuesto a dormir, ¿ok? Si se gana, entonces todavía tengo ese margen y me estoy acercando a la meta de ganancia. Por eso, insisto, es que no es tan lógico establecer una cantidad. Yo sé que todo el mundo lo dice así, tal vez como por generalizar o por promediar números, pero es como que, o sea, si yo digo 2 operaciones al día, que yo perdí una y gané la otra, ¿y qué? Tengo todavía la posibilidad de buscar mi meta de ganancia, porque estoy llevando una adecuada gestión de riesgo. En cambio, si digo solo 2 operaciones, gano una y pierdo una, y al final, muchas veces matemáticamente, si no gestionamos eh, qué TP uso, muchas veces siempre quedo en desventaja. Entonces, aquí vamos a integrar lo de las metas de pérdida, esto que les acabo de explicar, con otro posible escenario de las metas de ganancia, que es utilizar la relación 1-1 o 2-1, que eso va a hacer que yo siempre esté en ventaja numérica, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Muchas veces, muchas veces tenemos, sí, todo el MetaTrader en azul, 5 señales en azul, y quizá lo que gané es $1, $2, 0.50 centavos. Por las razones que sea, principalmente porque ustedes no pueden ver algo en azul porque ya lo quieren cerrar. Pero tengo una pérdida, tengo una en rojo, pero esa en rojo son $7. Ni siquiera sumando las otras 5 que gané me da para cubrir esa pérdida. ¿Me explico? Entonces, por eso se recomienda esta relación 1-1. ¿A qué se refiere? Que el TP que yo use sea al menos igual al stop loss. Ahí yo sé que voy como perdiendo tablas, que siempre voy quedando tablas, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica. ¿Cuál es lo ideal? Una relación 2-1, 3-1. Entonces, si yo quiero ver creciendo mi cuenta, otra recomendación sería utilizar un TP2 o un TP3, ¿verdad? Ya de ahí para arriba muchas veces este, ya las metas se han cumplido. Entonces, chicos, ¿a qué me refiero? Insisto, con la gestión del riesgo. Es eso, saber que tengo 30 pips, ¿cómo los voy a administrar?
Confírmenme, porfa, si esto quedó claro. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo creo que no me da chance de explicarles todo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Dicen todo claro. Ok, vamos a ver. Genial. Ahora tenemos otro posible escenario. En este caso, establecimos de ejemplo que voy a perder el 5%. De $100 son $5. Haciendo los cálculos que hablamos hace unas diapositivas, eso me da 25 puntos. Quiere decir que para este boom 1000 yo solamente puedo perder 25 puntos, pero el stop loss es de 50. Entonces, respondiendo solo a estas dos preguntas, ¿puedo o no tomar la señal? ¿El stop loss tiene una cantidad de pips que me puedo permitir perder? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta fácil y sencilla? ¿Ok? La respuesta fácil y sencilla es no. No la puedo tomar porque en mi plan de trading dije que solo puedo perder 25 puntos y en esta señal yo estaría arriesgando 50. ¿Ok? Entonces, no la tomo. Esa es como la lógica que yo necesito que ustedes se metan en la cabeza. ¿Ok? Exactamente, como dice Vale, estaría perdiendo más de lo que yo establecí. Y entonces ahí es donde empezamos a quemar la cuenta. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo más de lo que mi cuenta aguanta. ¿Ok? Sin embargo, existe un truco, una maña que podemos hacer para aprovechar todas las señales. Exacto, como dice Byron, si el stop loss fuera de 25, ahí sí la puedo tomar sin ningún problema. ¿Ok? Sin embargo, les decía que entonces existe un truco, una maña que nosotros le llamamos cierre de parciales. ¿Ok? Esta herramienta se usa normalmente, o esta estrategia se usa con dos objetivos. El primer objetivo es asegurar ganancias, pero eso lo utilizamos, o sea, utilizamos cierre de parciales con el objetivo de asegurar ganancias cuando ya nosotros tengamos cuentas que nos permitan utilizar lotajes más grandes que el mínimo, ¿ok? Por ahora, más bien lo que yo necesito es buscar un lotaje que me permita no arriesgar tanto. ¿Esto por qué? Porque si yo utilizo el lotaje mínimo, en este caso que era el 0.20, estoy arriesgando más de lo que yo debería, ¿verdad? Entonces recordemos que las dos pilares en los que me tengo que fijar para una adecuada gestión del riesgo es la cantidad de stop loss en puntos o pips y el lotaje que yo utilice. Entonces, este primer ejemplo, verificamos lo de los pips, listo, check. Acá verificamos lo de los pips, no pasa, pero puedo hacer el truco, ¿ok? Entonces, chicos, eh, creo que prefiero dejarlo hasta aquí porque este tema del cierre de parciales es un tema de cuidadito también y no quisiera correr. A las 9 tengo otra reunioncita y, ¿verdad? No quiero dejarlos ahí a medio palo. Entonces, voy a dejarlo hasta aquí, y les explico en la siguiente el cierre de parciales, ¿verdad? Para dejarles la idea, el cierre de parciales consiste en que yo voy a entrar a una operación a un lotaje más grande que el mínimo, porque ese es el requisito para poder burlar al broker, y después voy a cerrar una parte que no necesito, que no me sirve. ¿Para qué? Para dejar la operación corriendo a un lotaje que sí me permita correr los 50 pips y arriesgar solo $5. ¿Ok? Entonces, por lo general, bueno, no, tiene que ser un lotaje más pequeño que el mínimo, el que a mí me sirva. ¿Ok? Entonces,
Si al utilizar el lotaje de 0,20 yo estaría perdiendo bueno, les voy a hacer la pregunta más bien. Si yo utilizara el lotaje 0,20, que es el mínimo para el boom 1000, en esta operación donde estoy arriesgando 50 puntos, ¿cuánto perdería en dólares? ¿Cuánto perdería en dólares si uso el lotaje mínimo del boom 1000 en esta orden que me dice que tiene 50 pips de stop loss? Ya se olvidaron de calcularlo. $10, exactamente, es ahí. ¿Por qué? Porque entonces hago, ¿cómo era la formulita? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo era la formulita? Ajá, hago 50, que es la cantidad de puntos que voy a arriesgar, por el valor que me asigna el lotaje, en este caso mínimo de 0,20, 20 centavos. Si yo hago 50 por 20 Esto centavos, eso sería me va a dar comprobando. 10. Un segundito que se active un micro por aquí. 5 minutos ya estuve así. Ok, entonces, $10 es el doble de mi margen, ¿verdad? Es el doble de mi meta máxima. Entonces, jamás, jamás de los jamases me puedo permitir hacer eso. ¿La solución cuál es? El cierre de parciales. Entonces, chicos, vamos a dejarlo aquí. Porfa, confírmenme si quedó todo claro, si hay alguna pregunta. Obviamente ya el jueves les voy a explicar esta parte del cierre de parciales y lo que seguía, que es el registro de bitácoras y demás. Ok, entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, nada más, ya saben, me pueden escribir y ahí vamos resolviendo. Este, es más, les voy a dejar la primera parte de la tarea que sí la pueden hacer para que hagamos algo y comprobemos. Van a ser el punto uno y el punto 2 de la tarea, que es definir mi meta de ganancia y de pérdida en porcentaje, en dólares y en pips o puntos. ¿Ok? Para los puntos en índices pueden establecer unos 3 índices de ejemplo. Y van a plantear 3 posibles escenarios de cómo podría yo alcanzar esas metas, tanto la de pérdida como la de ganancia, basándose, ejemplo, en las señales, los que ya tienen acceso a InTrade, o estipulando una cantidad de pips o puntos por TP, ¿verdad? Según los ejemplitos que les puse aquí. Ah, mira, normalmente son 20 o normalmente el TP2 son 30. Ahí ustedes, perdón, la idea o lo que necesito es que ustedes tengan claro esas posibilidades en su mente para que cuando las enfrenten sepan qué decisiones tomar, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, con eso me despido por hoy. Espero que esto les haya servido mucho y nos vemos y nos hablamos pronto en las próximas sesiones y por WhatsApp. eh, Ahí ya casi me pongo al día con los mensajitos y si tienen dudas de esto, escríbanme, ¿ok? Nos vemos, chicos. Buenas noches.